Muy contento primero por la convocatoria, realmente hasta un poco emocionado, así que muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro anual de la construcción, ya tradicional por más de 20 años. Agradezco la presencia del vicepresidente de la República, señor Álvaro Elizalde, y a las demás autoridades de gobierno que nos acompañan, así como de todos los distintos representantes del mundo privado y de la sociedad civil. Por supuesto también la de nuestros socios y socias que han venido desde Arica a Magallanes, los tenemos a todas las cámaras regionales también aquí presentes, así es que, y por supuesto a todos quienes nos están acompañando virtualmente. Su participación nos da la oportunidad de que compartamos visiones sobre el pasado de nuestro país, sobre el presente y sobre todo sobre el futuro. Sobre la realidad que ha enfrentado nuestro sector, obviamente, durante estos últimos años, marcada por severas y profundas dificultades. Y sobre todo que conversemos sobre las posibles medidas para volver a poner en marcha a una industria que de verdad es la que mueve a Chile y el empleo. Pero sobre todo este encuentro nos permite también reafirmar nuestro inquebrantable compromiso de la colaboración y del diálogo respetuoso y franco con nuestras autoridades y la generación de acuerdos con ellos que promuevan el bien común y con la colaboración público-privada clave y súper necesaria para forjar un mejor país. Gracias nuevamente a todos los presentes por estar con nosotros y un agradecimiento muy especial a nuestros ministros sectoriales con los que hemos trabajado, no solo los sectoriales directos, también con el ministro Grau, con el ministro Marcel, con la ministra Aguilera, que también hemos trabajado de la mano en solucionar problemas que se están presentando, así que muy agradecido. Porque siempre y más allá de las diferencias que hemos tenido, sé que nos mueve el deseo de que todos los chilenos tengan las herramientas necesarias para superar los problemas, desarrollar sus capacidades y hacer sus sueños realidad. A continuación quiero compartir con ustedes 5 temas, 5 capítulos de ideas. Lo primero es un repaso de las distintas iniciativas que revelan y avalan que hemos tenido un trabajo colaborativo con el gobierno. Lo segundo, una síntesis del momento que vive nuestra industria actualmente. También abordaré la importancia de volver a crecer como país y relevar el valor de los acuerdos. Y el quinto y último punto, destinado a reafirmar nuestro compromiso con el país, con la calidad de vida de las personas, pero partiendo fundamentalmente por nuestros trabajadores. Vamos entonces con el primer punto. En lo que se refiere a los avances de este periodo, quiero partir señalando que la voluntad compartida de construir un país mejor ha tenido efectos concretos, porque así como el gobierno ha mantenido sus puertas abiertas para escuchar nuestros planteamientos, nosotros hemos podido aportarle nuestra mirada y contribuir al logro de objetivos comunes. En materia de infraestructura, por ejemplo, en estos difíciles años que hemos pasado, se establecieron condiciones especiales para que no se paralizaran licitaciones en curso y se implementó una inédita medida de reajuste retroactivo para contratos de obras públicas en ejecución. En paralelo se habilitaron mecanismos para facilitarles a las empresas el acceso a financiamiento, uno de los problemas críticos en estos años. Y se trabajó en un aspecto clave, implementar algunas mejoras al reglamento de contratación de obras públicas, no solo para fomentar una mayor participación de empresas, sino también para avanzar, aunque a nuestro juicio de manera muy insuficiente todavía, hacia una relación más justa y equilibrada entre el Estado y sus contratistas. Siempre en el ámbito de la infraestructura pública, otro aspecto destacable ha sido el cambio de visión respecto al sistema de concesiones.
presentada en algunos círculos como una política descartable, el peso de los hechos ha sido más fuerte que los prejuicios, dejando en evidencia clara que la asociación público-privada es la mejor herramienta que tenemos los chilenos para que accedan a la infraestructura que necesitan en los tiempos y con la calidad que demandan. Y esto es especialmente virtuoso en el contexto de restricciones fiscales en que estamos hoy día. Así que muy agradecido por este cambio de visión y por este empuje. Esto se tradujo que en los últimos par de años se licitaron ya 14 proyectos por más de 6.000 millones de dólares. Una cifra realmente, no sé si inédita, pero realmente muy, muy alta para lo que venía. Y también, y quiero destacarlo, se volvieron a licitar recintos penitenciarios después de una innecesaria e inexplicable demora de 13 años en que se suspendió esa vía. Así que lo destaco mucho y así es como podemos avanzar no solo en crecer en las inversiones vía concesiones, sino en abrirnos a otros escenarios, como las plantas desaladoras, que también se está licitando en esa forma, una alerta contra tsunami, son ejemplos que la vía de la asociación público-privada no es solo carreteras o no es solo autopistas. Vamos a materia de vivienda. En el área de vivienda pública reconocemos que se adecuó el monto de algunos subsidios para que pudieran reflejar la realidad de los costos de construcción y se ha trabajado adicionalmente en todas las regiones prácticamente caso a caso para ir resolviendo los nudos críticos que entraban en la ejecución de los proyectos. Este esfuerzo conjunto ha sido central para avanzar en la entrega de las 260.000 viviendas comprometidas por el Gobierno. A diciembre de 2024 ya se había cumplido un 66% del programa y de esta meta y según nuestras estimaciones, aquí el ministro me mira, pero creemos, lo único que queremos es llegar a esa meta y ojalá superarla. Pero la verdad que nuestras cifras indican que estamos muy ajustados. Con estas cifras, sí, aunque la cumplamos y ojalá que así sea, no vamos a superar el déficit habitacional. Este sigue creciendo. Pero sin duda que un trabajo colaborativo demuestra que cuando hay voluntad se pueden remover las barreras y avanzar más rápido y ese es el llamado que estamos dispuestos a tomar en conjunto con nuestras autoridades. Cabe agregar adicionalmente que en este periodo se aprobó una iniciativa estatal sobre un porcentaje del pie de los créditos hipotecarios. Se crearon incentivos tributarios e impulsaron medidas para promover la compra de vivienda. Y se prorrogó la vigencia de prácticamente permisos de construcción de prácticamente 70.000 viviendas que estaban por caducar y que serán la base de la recuperación cuando las condiciones de la economía y de nuestro país lo permitan. Vamos ahora a repasar un poco el momento que está pasando nuestro sector. Obviamente hubiésemos querido que todas estas medidas a las que me he referido hubiesen sido suficientes para reactivar a nuestra industria y que estuviéramos hoy celebrando su dinamismo y buenas perspectivas. Pero la realidad, lamentablemente, es muy distinta. La construcción es el espejo donde se refleja la economía de nuestro país. Por lo tanto, si en la última década nuestro sector exhibe tasas de crecimiento muy bajas e incluso negativas, esto ha sido en buena medida producto de las debilidades de la economía nacional. Los datos son conocidos, pero vale la pena recordarlos. En la década que recién termina, el PIB promedió apenas un 2% anual de crecimiento. Y digo apenas porque lo comparamos con las 2 décadas anteriores en que ese promedio fue 4,3%. Y para efectos de nuestra industria,
La inversión en construcción en la última década apenas creció al 0,9% y los últimos 2 años fueron con decrecimiento, fueron cifras negativas. Y esto lo comparamos de nuevo con 2 décadas anteriores. El promedio de inversión en construcción en las 2 décadas anteriores fue de un 5,4% de crecimiento anual. Esa es la magnitud de las cifras que nos tienen en esta situación. Es muy cierto que el país se ha visto afectado por fenómenos externos y que estaban fuera de nuestro control. Y las repercusiones que tuvo eso en todo el mundo, me refiero obviamente a la pandemia COVID y toda la situación que se produjo con los ajustes que hubo que hacer y la crisis económica y de abastecimiento que se provocó, eso es externo. Pero también es cierto, y sin ninguna duda a nuestro juicio, que se está pagando el costo de situaciones locales generadas al interior de nuestro país, como el que algunos sectores alentaran la violencia, el debilitamiento de instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado, que se relativizara la importancia del crecimiento económico, como si este crecimiento económico no fuera la condición esencial para promover el desarrollo y el progreso social. Y adicionalmente que se impulsaran medidas que atentaron contra ambos objetivos: pésima política retiro de fondos de pensiones, que entre otras cosas tuvo como consecuencia alejar aún más la posibilidad de los chilenos para acceder a la casa propia. De hecho, el área de la construcción más afectada durante todos estos años es y ha seguido siendo la actividad inmobiliaria. Las cifras del primer trimestre de este año así lo confirman. La venta de viviendas en Santiago, no es por ser centralista, todavía no tenemos las cifras de regiones del primer trimestre, pero las cifras de Santiago representan para el primer trimestre de este año una caída de un 23% en las ventas respecto al último trimestre del año pasado. Y con ello, el stock de unidades disponibles ha seguido en niveles históricamente altos que bordea las 105.000 unidades disponibles para entrega inmediata. Costos de construcción que han crecido por sobre los salarios reales, incertidumbre del comportamiento futuro de la economía y de las condiciones laborales, así como también mayores costos para acceder al financiamiento, son algunos de los factores que explican estos resultados. Por eso, hacemos un público llamado a los miembros del Congreso a que aceleren la tramitación del proyecto de ley que establece un subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Mientras más se retrase, más tiempo deberán esperar muchas familias para poder acceder a la vivienda que necesitan. Sí nos preocupa el que, junto con impulsar este objetivo, que nos debiera movilizar a todos, es incomprensible que estemos hoy en el Congreso tramitando 2 proyectos de ley que van en el sentido exactamente contrario. Me refiero a los proyectos de ley que introducen cambios a los criterios de aplicación de las llamadas cláusulas de aceleración de los créditos hipotecarios y a las promesas de compraventa de la vivienda. El primero amenaza con dificultar aún más el acceso masivo a créditos hipotecarios y el segundo profundiza aún más la crisis del sector al no existir en el mercado ni nacional ni internacional pólizas de seguro para garantizar las exigencias que se están incorporando vía estos proyectos. Serían otras 2 dosis de incertidumbre adicionales y muy graves para un sector que se está quedando sin incentivos nuevos para iniciar nuevos proyectos. Cabe recordar que en los últimos años la venta de viviendas ha estado 30% por debajo del promedio histórico desde que tenemos registro. Llevamos 3 años con ventas en esa diferencia, 1/3 prácticamente menos de los niveles históricos. Y este año, lamentablemente, no será la excepción. Y por último, también hay que mencionar que los permisos de edificación aprobados el año pasado
son la cifra más baja desde que hay registro desde hace 33 o 34 años. Y eso, de nuevo, es un mal número porque eso indican y anticipan lo que va a ser nuestro sector en los años siguientes. Pasemos ahora al área de infraestructura. En materia de infraestructura pública, el año 2024, el Gobierno logró aprobar un presupuesto de inversión para el Ministerio de Obras Públicas, que representa la gran mayoría de la inversión de obras públicas en Chile, casi un 9% mayor al del año anterior, lo que respondía a un claro y muy valioso objetivo contracíclico, situación que, por supuesto, solicitamos, empujamos y valoramos. Sin embargo, esto cambió a partir del segundo semestre, mediados del segundo semestre del año pasado, cuando para equilibrar las cuentas fiscales se tomó una decisión, a nuestro juicio, profundamente equivocada y que en vez de recortar el gasto corriente, el recorte se fue mayoritariamente a recortar el gasto de inversión. Esto obviamente nosotros provocó que el MOP obviamente no pudiera terminar de ejecutar su presupuesto y en definitiva el año pasado respecto al presupuesto aprobado por el Congreso pudo ejecutar un 79%, una subejecución del 21%. Son más de 800 millones de dólares la cifra que se recortó. Esta cifra constituye la mayor brecha desde que tenemos registro entre el presupuesto aprobado y lo ejecutado. Y esto le significó a nuestros socios, contratistas y socios del Estado en esta relación un injustificable retraso en el pago hacia fin de año con todos los perjuicios que esto le significó. Estamos, por supuesto, muy de acuerdo con la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal. Es relevante de cara al futuro que no se afecten las partidas estratégicas del país como son las inversiones en obras públicas. No solo porque contribuyen a entregar obras a las personas que las están esperando y necesitando, sino porque dan empleo, contribuyen al crecimiento económico y a una mayor recaudación fiscal. Por el lado de la infraestructura privada, infraestructura productiva fundamentalmente privada, y después de muchos años de cifras negativas, las proyecciones nos están indicando que la actividad en esta área está empezando a mostrar un repunte, impulsado fuertemente por el área de minería y de energía. Esta área sería la que empuje el carro de nuestra industria en los próximos años. Pero, y siempre hay un pero, siempre y cuando la tramitación de los proyectos sea técnicamente impecable, lo que significa que los distintos organismos públicos cumplan a cabalidad sus funciones dentro de los plazos razonables y con estricto apego a la ley. Y quiero destacar algo que para nosotros es muy obvio, pero un sector de construcción debilitado también perjudica al empleo. De hecho, hoy tenemos en nuestro sector 160.000 trabajadores menos de los que deberíamos tener. Estamos hablando de personas que hoy muy probablemente están engrosando la cifra del empleo informal que anota el país, con todo el daño económico y social que eso significa. Miremos ahora un poco el futuro. Quería compartir con ustedes la imperiosa necesidad que tenemos como país de volver a crecer. Sabemos que en los próximos meses seguiremos trabajando con el Gobierno para impulsar la recuperación de la construcción, que, como ya dije, aporta más empleo, más inversión y más recursos para el Estado. Y también para que las personas y las comunidades cuenten con las obras que les permiten mejorar su calidad de vida y tener más posibilidades de desarrollo. No obstante, para que todo eso sea posible, es fundamental que nuestra economía vuelva a crecer con fuerza.
muy por sobre el 1,8% que está proyectado para la próxima década. Esto necesariamente va de la mano con que volvamos a ser un país atractivo para invertir. Y para ello se necesita un Estado moderno, que ofrezca reglas claras y estables, otorgando con esto certeza jurídica a los permisos que aprueba y mantenga la burocracia bajo control. De ahí que valoramos el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para sacar adelante el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales que está impulsando el ministro Grau y esperamos, confiamos y queremos verlo promulgado lo antes posible, ministro. Pero en paralelo lamentamos que no se esté avanzando con igual o más urgencia en la modernización del Consejo de Monumentos Nacionales y en la institucionalidad ambiental. En estos casos, y no vale la pena dar ejemplo, creo que estaremos todos de acuerdo en que se observan debilidades estructurales que están dilatando y comprometiendo las inversiones y con ello la posibilidad de nuestro país de crecer y desarrollarse. Para volver a atraer inversiones se necesita de un Estado que las aliente, ofreciendo condiciones más atractivas que otros países, como pactos de invariabilidad tributaria en algunas áreas estratégicas, además de un impuesto corporativo que esté al menos al nivel promedio de los países de la OCDE, con quienes tanto nos gusta compararnos. Y por cierto también que se necesita un Estado que garantice la seguridad, el orden público, porque donde hay crimen organizado y terrorismo no hay ni inversión, ni crecimiento, ni progreso social. Valoramos por esto último que el Gobierno haya presentado una querella bajo la nueva ley antiterrorista por el ataque incendiario a la central hidroeléctrica Rucalhue y nos ponemos a disposición de las autoridades del nuevo Ministerio de Seguridad Pública para apoyarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Quiero también referirme al valor de los acuerdos, condición también, a nuestro juicio, esencial para poder avanzar en la inversión y el crecimiento. Creemos que para conseguir un crecimiento sostenido y sostenible no basta con el compromiso de los gremios, de los empresarios, de un gobierno o de un sector político. Debemos volver a construir grandes acuerdos, transversales y de largo plazo, que definan los caminos a seguir más allá de la duración de un gobierno y que tengan en su centro el bien común. Así fue como nuestro país afrontó desafíos extremadamente importantes y obtuvo logros que incluso le han valido un reconocimiento internacional. Por cierto, los hay en todos los ámbitos, pero destaco que los que de alguna forma relacionados con nuestro sector hay en el área de salud, en el área ambiental y en el área de infraestructura. En materia ambiental, todos recordarán, por lo menos los que somos mayores, en el año 96-97 la condición de contaminación que tenía nuestra ciudad de Santiago. Era invivible, hoy día nos quejamos por poco, pero en esos momentos era insostenible. Y se puso en marcha un plan de descontaminación que se ha mantenido sin variaciones gobierno a gobierno y ha hecho que lleguemos hoy día, seguimos teniendo algunas situaciones, pero muy menores a lo que era en esa época, sobre todo si consideramos que el parque automotriz y la ciudad ha crecido en forma explosiva. Hemos logrado mantener el tema a raya. Eso es un beneficio ambiental indudable y lo que hay detrás es políticas acordadas y que no se fueron cambiando gobierno a gobierno. Otro ejemplo emblemático es la llegada de las concesiones. Aquí es bastante sectorial y voy a dar algunas cifras, pero a mediados de los 90, cuando empezó a implementarse el sistema que acaba de cumplir 30 años, teníamos solo 300 kilómetros
no voy a decir de autopista, de rutas con doble vía pavimentada, 300 kilómetros. Hoy día, y gracias a que en esa área se ha dado continuidad al sistema, tenemos 3.500 kilómetros, no de caminos con doble vía, sino de autopistas con doble vía, con estándares de seguridad, de calidad, de nivel de servicio admirables, envidia de muchos países cercanos y vecinos. Realmente eso se logró o se destaca poco, yo creo, esa diferencia. Y que tuvo otra virtud también muy escondida, que en el mismo periodo, y a raíz de que el Estado liberó recursos para la mantención de estas carreteras principales, hubo un avance significativo en la pavimentación de caminos secundarios. Y cuando esto se inició, hace unos 30 años, los caminos secundarios de Chile, me voy a equivocar en algo, ministra, la cifra era apenas de un 10% de los caminos, que son más de 60.000 kilómetros en Chile, pavimentados con algún grado de tratamiento. Hoy día esa cifra es más del 40%. Entonces, realmente ahí se ve cómo la asociación público-privada tomó un rol, el Estado siguió con su rol, destinó recursos a satisfacer esa necesidad de pavimentación a gente que más lo necesitaba. Eso es lo admirable de esa visión y de esa cooperación. Pero insisto, hubo en esa política una visión de Estado, no de gobierno de turno, salvo la excepción que comenté por ahí de las cárceles, pero se logró mantener y es lo que nos tiene en este nivel. El Metro de Santiago es otro ejemplo de continuidad en las políticas y en el desarrollo. Y un último ejemplo que tampoco se destaca mucho a mi juicio y que solucionó problemas en el ámbito salud, ambiental e infraestructura. Es todo lo que tiene que ver con la cobertura de agua potable y con los tratamientos de las aguas servidas. No voy a referirme aquí a lo que era nuestro país, no Santiago, nuestro país, con la contaminación de agua servida. Era una vergüenza, una vergüenza. Nos pusimos de acuerdo en un sistema, en una forma. Me acuerdo en esa época algunos sectores no querían, otros querían cosas distintas, pero no nos pusimos de acuerdo en algo, se implementó la política y hoy tenemos un país con cobertura de agua potable en nuestras ciudades de un 100%. Está solucionado el tema de las aguas servidas, prácticamente en todo Chile con plantas de tratamiento. Es un ejemplo, no voy a decir en Latinoamérica, en el mundo, realmente admirable. ¿Y qué es lo que hay detrás? Una visión de Estado de superar un problema grave que no se fue cambiando gobierno a gobierno. Hay muchos más ejemplos, pero me entusiasmo, así que dejo aquí los números y los ejemplos. Bueno, esto muestra claramente que frente a grandes desafíos hemos podido alcanzar como país grandes consensos para abordarlos y con ello lograr resultados que están a la vista. Pero sobre todo, todos estos ejemplos solucionaron problemas de las personas, problemas de salud, ambientales y infraestructura como los que he referido. Como dije, todo esto fueron logrados con acuerdos más allá de la duración de los gobiernos y que implicaron desarrollar políticas, leyes, reglamentos que no fueron cuestionados ni modificados por los gobiernos que siguieron. Nos han hecho muy bien como país y nos indican el camino que tenemos que retomar. Eso es lo que solicitamos en este tema de los acuerdos. Trabajemos entonces para recuperar la capacidad de lograr estos acuerdos y en particular pensando en las áreas relacionadas con nuestra industria, que es clave para poder acordar nuevas políticas que aborden las crecientes dificultades de acceso a la vivienda y al desarrollo de infraestructura pública. Al respecto, cabe recordar que tenemos un déficit habitacional hoy día prácticamente de 1 millón de viviendas, cifra que, si no hacemos nada muy distinto, probablemente en 10 años más esté prácticamente en el doble, en 2 millones de viviendas. Las causas de todo esto, sabemos, son diversas. Hay escasez de suelo construible, por múltiples factores se ha debilitado la certeza jurídica, por supuesto pasando por los mayores costos de materiales, por los mayores costos financieros,
de los créditos hipotecarios y claramente también por una política habitacional que a nuestro juicio requiere ser actualizada. Por lo tanto, si queremos ganarle al déficit habitacional, es hora de que todos los actores involucrados en este tema, sector público, privado, la academia, las organizaciones, la sociedad civil y las comunidades, construyamos juntos nuevas respuestas. Respuestas para los distintos tipos de hogares que conviven en nuestro país, cada vez con menos integrantes, que es una presión adicional a la cantidad de viviendas, y para todos los segmentos de la población, desde los sectores más vulnerables hasta los sectores de clase media. En cuanto a infraestructura, lo más relevante es lograr un acuerdo transversal para complementar la gestión de corto y mediano plazo con una visión estratégica. Es valioso que los gobiernos dediquen grandes esfuerzos a ejecutar obras en sus periodos presidenciales, pero esto debe necesariamente, a nuestro juicio, ir acompañado de una institucionalidad cuya función principal sea mirar más allá y planificar e impulsar la infraestructura del país de largo plazo. El proyecto de ley que crearía un Consejo Asesor de Infraestructura Pública, a nuestro juicio, no permite cumplir con esos objetivos. Se necesita una agencia autónoma que tenga realmente atribuciones para incidir en los gobiernos y sacar adelante las obras que defina que tengan que ver con metas de mediano y largo plazo. Además, es fundamental que el Estado vuelva a ser un socio confiable para las empresas con que trabaja. En esta línea, aplicar un reglamento único para contratar obras públicas que incorpore mecanismos de mediación a los contratos son pasos clave que creo y espero que este gobierno puede dejar bien encaminados. Como último punto me referiré a nuestro compromiso con Chile, la calidad de vida de las personas y, por supuesto, de nuestros trabajadores. La voluntad de dialogar y construir acuerdos es parte del ADN de nuestra Cámara, que nació por el convencimiento de que la colaboración público-privada es central para impulsar el crecimiento económico y el progreso social. Por eso también, a lo largo de nuestra historia, hemos creado múltiples entidades e instituciones destinadas a aportar e impulsar el progreso social. Y además hemos forjado múltiples alianzas con otras instituciones para llevar los consensos a la práctica y, como nos gusta siempre decir, hacer que las cosas pasen. Así, por ejemplo, impulsamos la creación del Consejo de Políticas de Infraestructura para aportar una visión estratégica en este ámbito. Formamos junto con Techo Chile la Corporación Déficit Cero y recientemente creamos Vivienda 2035 para convocar a distintos actores que formulemos una nueva política integral de acceso a la vivienda. También en paralelo integramos la Corporación Ciudades y aquí hay un ejemplo muy exitoso. Con el gobierno regional del Biobío estamos trabajando junto con el MIT de Estados Unidos en un desarrollo e implementación de análisis de la ciudad y en virtud de eso, durante las primeras semanas de octubre en Concepción va a ser la sede del mundo de un encuentro sobre desarrollo urbano que es realmente el más relevante del mundo, con asistencia de prácticamente todos los países desarrollados. Así es que estamos en eso y seguiremos impulsando ese tipo de alianza. Ahora bien, todo lo que hacemos y hemos realizado y seguiremos haciendo es consecuencia de una primera y gran alianza. La alianza entre la Cámara y sus socios para impulsar el desarrollo del país y la industria de la construcción, para reforzar el compromiso de las empresas con la sostenibilidad y para mejorar permanentemente la calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias. Es así que el año pasado trabajamos y apoyamos a 750 empresas socias que les dieron
a 165.000 personas la posibilidad de acceder a programas y servicios en el área de salud, atención social y formación, y a los cuales se les otorgaron más de 400.000 prestaciones. Eso fue el año 24. Sin embargo, y como siempre, y esa es pega para nosotros, queremos ir mucho más allá. Nos hemos propuesto duplicar esas cifras para el año 2027. Duplicarlas para el año 2027. En 3 años queremos duplicarla. Obviamente es muy desafiante. Queremos duplicar el número de empresas socias para avanzar en eso, aumentar a 250.000 trabajadores beneficiados y las prestaciones llevarlas a más de 800.000. Para ello, la nueva Fundación Cámara Chilena de la Construcción representa la evolución del compromiso histórico del gremio con sus empresas para el desarrollo laboral y el bienestar de los trabajadores del sector. Esta fundación se constituye así para ser la continuadora de una historia de la que nos sentimos orgullosos y cuyo desafío es integrar y amplificar esfuerzos para llegar a más empresas y para hacer de la construcción una mejor industria. Para eso estamos trabajando y con ello podemos impactar positivamente muchas vidas. Y no puedo terminar sin dar un dato. En nuestro programa de atención de salud, Construye Tranquilo, la cirugía, el tiempo de espera para un trabajador para acceder a una cirugía es en promedio de 45 días, cifra que la comparamos con el promedio del sector público de 449 días, habla del impacto que realmente estamos logrando en miles y miles de trabajadores. Voy terminando. Estimadas autoridades, representantes del mundo privado y de la sociedad civil, socios y socias de nuestro gremio. Termino estas palabras contándole que esta Semana de la Construcción 2025 partió ayer, con una actividad que invitamos a los candidatos y candidatas presidenciales que registraban, creo que era el 25 de abril, el mejor desempeño en las encuestas. El objetivo específico de este evento fue entregarles un documento que contiene 60 propuestas y un plan de obras para construir un Chile posible, sobre el cual les hicimos una serie de preguntas y ellos también nos aportaron su visión para los próximos años. Ahora bien, nuestro objetivo fue más ambicioso y sigue siendo más ambicioso. Lo que buscamos es invitar a los candidatos y candidatas presidenciales, así como todos los actores sociales, partiendo por quienes estamos reunidos aquí esta mañana, a que levantemos la mirada e imaginemos ese mejor país que, si nos ponemos de acuerdo, podemos construir entre todos. De nosotros depende. Lo hicimos antes y lo podemos hacer de nuevo. Podemos tener un Chile en que todos tengan la posibilidad de acceder a una vivienda donde poder vivir dignamente. Podemos tener un Chile con barrios y ciudades más inclusivas, seguras y acogedoras. Podemos tener un Chile donde a nadie le falte la infraestructura que necesita. Y podemos tener un Chile que conjugue el progreso social y el crecimiento económico para todos sus habitantes. Porque tenemos una historia que nos sostiene, miremos el futuro con optimismo y convirtamos en realidad ese sueño del Chile posible. Muchas gracias.